Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. El abogado Ángel Leal es uno de ellos y siempre nos gusta consultarlo porque ayuda a aclarar un poco estas dudas que hay. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. Muy buenos días, Yoli. Gracias por la confianza y feliz viernes. Le agradezco mucho sus palabras. La pasó muy bien en las vacaciones, lo vimos por ahí en las redes. La verdad sí, aniversario de boda, cumpleaños, combinación de todo, pero la verdad, y me alegro porque después de regresar es una avalancha de noticias de inmigración que hemos tenido que lidiar con ellas y pues nada, tratar de tranquilizar un poco a los clientes y ver la mejor manera de ayudarlos. A propósito, ¿cómo ven las cosas de Estados Unidos allá en Europa, abogado? Bueno, hay mucho escepticismo de que realmente el país tiene una actitud anti-extranjero. Yo personalmente tengo una política que siempre defiendo mi país cuando esté fuera de los Estados Unidos. De hecho, lo defiendo dentro de los Estados Unidos, pero sobre todo fuera de los Estados Unidos. Yo amo mi país. Y me tomo la tarea cuando alguna vez alguna persona entra, creo yo, de forma no bien recibida de mi parte de hablar de política en un ambiente social, trato siempre de decir, mire, al final de cuentas el país más grande del mundo es los Estados Unidos de América, yo soy un orgulloso ciudadano de los Estados Unidos de América y yo siempre defenderé mi país donde quiera que me encuentre y la política es la política y eso varía con administraciones, pero al final de cuentas los principios básicos de la democracia, del capitalismo, del derecho, de los derechos fundamentales, del respeto a los derechos humanos y civiles, es un ejemplo para que el mundo entero lo siga y es lo que yo siempre trato de manifestar cuando estoy en el exterior. Pero sí noté un poco de escepticismo, pero lo cortaba rápido. Muy bien. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a conversar de los titulares con los que amanecemos hoy. El primero, que fue bastante tarde en la noche de ayer, que se conoció la decisión de la jueza, que estábamos esperando todos, y precisamente les dio 60 días para desalojar, ¿no? Como mencionaba en la introducción, pues ya está la notificación de apelación. ¿Qué cree que va a pasar allí? ¿Cómo ve todo eso? Bueno, sí, efectivamente, ella dio un plazo de 60 días, ordenó a la administración Trump de retirar las cercas temporales, la iluminación industrial, los generadores, las aguas residuales y los contenedores de residuos del sitio. Esto tuvo que ver con una demanda presentada en base a la Ley Nacional de Política Ambiental de National Environmental Policy Act. Es una orden bastante extensa, de hecho, Yoli, es una orden de 82 páginas, aparte de este límite de tiempo de 60 días, no está permitiendo que más personas puedan ser introducidos al sitio, no pueden instalar más equipos de iluminación o demás, cercas, excavar o cualquier otro tipo de expansión del sitio, y lo de los 60 días es con la intención de que también puedan, o sea, no introducir más personas y las personas que ya se encuentran dentro del sitio, como el gobierno representó que están ahí temporalmente y que el sitio en realidad era como un sitio de escala para que fueran a otro sitio de detención de más larga duración, que ella considera que en esos 60 días las personas deben de poder ya ser desalojadas del sitio. Claro, todo esto es pendiente de apelación y ya el Estado ha manifestado o ha presentado formalmente un aviso de apelación con el 11º Circuito Federal de Apelaciones. Yo considero que el Departamento de Seguridad Nacional hará lo mismo y finalmente este es un caso que yo no dudo que pueda llegar a la Corte Suprema, aunque en honor a la verdad, si es un tema de cuestiones ambientales y lo que están alegando es que la parte demandante es que los Micosukis y una organización proambiental que no se cumplieron con los estudios y las revisiones necesarias bajo ley federal para ver el efecto sobre el ambiente y el ecosistema de los Everglades en ese sitio en particular. Entonces, en realidad, termine con el 11º Circuito Federal de Apelaciones si claramente no se cumplió con ese aspecto de la ley federal. Sin embargo, la parte que me llama mucho la atención es que el Departamento de Seguridad Nacional está actuando a través del Estado de la Florida y la División de Manejo de Emergencia, el Emergency Management Division del Estado de la Florida.
Y esa parte es la que entonces, porque parte de lo que estaban litigando es hasta qué punto la Corte tiene jurisdicción del caso, hasta qué punto la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida tenía la jurisdicción del caso y el sitio debía de haber sido de esa Corte en particular. Y ese aspecto de esta mezcolanza entre el Estado de la Florida con el gobierno federal, ese tema sí pudiera ser algo que la Corte Suprema revise hasta qué punto el Estado de la Florida está sujeto a estos requisitos federales. Es interesante, ¿no? Porque con el fallo la jueza determinó que sí era jurisdicción federal, entonces, porque eso era una de las cosas que se tenía que clarificar previo a que ella tomara la determinación, ¿no? Exactamente, que ella consideró que el Departamento de Seguridad Nacional estaba actuando a través de la División de Manejo de Emergencia del Estado de la Florida y por lo tanto forman parte de la demanda y están sujetos a la jurisdicción y la ley federal referente a estas cuestiones ambientales. ¿Y quien lo apela va a ser el Estado de la Florida o es conjunto con el gobierno federal? Creo que ambas partes. ¿Y si eso será en un fast track o habrá que esperar hasta que la Corte defina? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, ¿en menos de 60 días se tiene que conocer o qué? No creo que vaya a ser un fast track. No creo que, aunque el Estado va a alegar que es una emergencia, el Departamento de Seguridad Nacional va a alegar que es una emergencia, en realidad, mira, el sitio no existió hace 60 días. Y el hecho de que deje de existir en 60 días, desde mi punto de vista, no es una emergencia. Y sobre todo con el número, bueno, digo esto, con el número limitado, pero las personas que han tenido que pasar por ahí han contado experiencias horribles ahí. Pero al final de cuentas, nunca llegaron a alcanzar las 4,000 personas que querían detener allá. Estamos hablando de cientos de personas que pasaron de forma transitoria por ahí. En mi opinión, yo creo que el efecto de esto era asustar a la comunidad. Y lo que querían hacer era asustar a la comunidad con el Alcatraz de los Caimanes, por eso publicaron las imágenes, por eso hicieron los tours, los políticos del sitio, y creo que de cierta manera lograron el efecto. Muchísimas personas estaban asustadísimas con esto, muchísimas personas nos venían a ver y decían, mire, yo prefiero autodeportarme antes de tener que enfrentar una detención en el Alcatraz de los Caimanes, así que en realidad creo que ese era el efecto real, pero la parte que siempre preocupaba, aparte del aspecto ambiental, era hasta qué punto este sitio era apropiado para una detención inmigratoria que, como siempre hemos dicho en este espacio, no debe de ser castigo, debe de ser una detención con el propósito de asegurar la comparecencia del extranjero antes de un tribunal de inmigración o antes de un funcionario de inmigración. Entonces, en realidad, creo que el efecto era más bien publicitario, mediático, más que otra cosa, que realmente un sitio necesario para el manejo de inmigrantes. O sea, el espacio de detención es limitado y el número de camas que este sitio pretendía tener no iba a ser una gran diferencia referente a la política actual de la detención de inmigrantes. Claro, la realidad es que están construyendo otros centros porque anunciaron uno en Nebraska. Exacto. Y creo que va a haber otro en el norte de la Florida, ¿no? O sea que me imagino que y con el nuevo presupuesto van a duplicar o más la capacidad de detención. Muy bien, pero bueno, de pronto terminará ese titular de los Alligator, Alcatraz, en fin. Vamos a ver qué pasa con eso. Hay otro tema, abogado, explíquenos un poco esto que se está anunciando también en cuanto a las 55 millones de visas que van a ser revisadas. ¿Aproximadamente cuántas visas se emiten por parte de los Estados Unidos para que puedan ingresar aquí a territorio de este país y teniendo en cuenta de pronto el impacto que esto pueda tener el año entrante cuando viene el Mundial, ¿no? Sí, buena pregunta, porque yo en realidad digo, este es un número elevadísimo. Entonces, en realidad, el año pasado habían 12.8 millones de personas con residencia en Estados Unidos y 3.6 millones de personas aquí temporalmente con visas. O sea, que estamos hablando de personas que ni siquiera están dentro de los Estados Unidos, simplemente portadores de visas. Y esto indica que son personas que pueden estar fuera de los Estados Unidos con, por ejemplo, visa de turista de múltiple entrada y hasta qué punto vale la pena investigar y agotar recursos en personas que tal vez nunca vayan a regresar a los Estados Unidos. Y tienes toda la razón. Esto también
crea cierto temor en aquellas personas que quisieran venir de visita, de turismo, de una visita turística recreacional, sobre todo para, por ejemplo, ver el Mundial. Pero el caso es que están investigando factores de inelegibilidad, incluyendo personas que se hayan quedado más tiempo de lo permitido en el pasado, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública y estar envuelto en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyar o presentar algún tipo de apoyo a una organización terrorista. Entonces, básicamente se han dado la tarea de investigar los portadores de visas, o al menos estos 55 millones de portadores de visas, para ver si hay algún factor de inelegibilidad para revocar la visa. Si la persona se encuentra dentro de los Estados Unidos, enfrenta un proceso de deportación. Si la persona se encuentra fuera de los Estados Unidos, simplemente pierde el privilegio de poder entrar a este país. Pues hay que esperar a ver cuando se implemente, ¿no? Y cuando se comiencen a conocer los efectos, me imagino, porque ya hicieron el anuncio. Y parte de esto tuvo que ver con un aviso también de que esto fue un tweet, no sé cómo. Un X, ahora le decimos un X, sí. Como era el pajarito era un tweet, pero como el X no trina ni nada, entonces le decimos un X. Un X del secretario de Estado Marco Rubio, de que van a dejar de emitir de forma inmediata visas para choferes extranjeros de camiones de carga, tractor trailer, aquí en Estados Unidos. Así que en realidad no sé qué tantas visas verdaderamente se le pueden estar dando a choferes extranjeros de los camiones de alta carga, ¿no? De tractor trailers. Pero de tractomula le decimos nosotros. ¿Cómo se dice? Tractomula decimos, no sé, en Colombia decimos tractomula, aquí no sé, pero... Eso, tractomula. Entonces, también anunciaron la suspensión inmediata de visas para los choferes de esos camiones, pero en realidad, desde mi punto de vista, la gran mayoría de los choferes de estos camiones son choferes que están trabajando con permiso de trabajo, no choferes que precisamente le están dando visas específicas de empleo por ese tipo de empleo. Y la otra parte de los choferes que vemos de estos camiones de tractor trailers son transnacionales que están viajando entre México, Estados Unidos y Canadá y no necesariamente tienen la visa para permanecer en Estados Unidos. Así que creo que más que nada es para una alerta para aquellos dueños de compañías de carga, de que tengan cuidado con contratar choferes extranjeros que no dominen bien el inglés por el lastimoso incidente que vimos en estos días con el extranjero. Claro, bueno, aquí tengo una estadística que dice que actualmente se calcula que más de 720,000 transportistas de carga en el país son extranjeros. O sea, siempre es y de hecho el 30% de las compañías que se dedican a carga pequeñas o medianas, los dueños son no ciudadanos. Entonces, en realidad creo que el enfoque, aunque lo están diciendo desde el punto de vista de emitir visas, creo que el enfoque es que es para alertar a las compañías pequeñas de carga que cuentan muchísimo con choferes, con permiso de trabajo, de que tal vez no estén con un estatus permanente en el país. Abogado, hay otro tema que me gustaría conocer su opinión, porque se estaba mencionando de que básicamente le pueden revisar el teléfono celular a las personas cuando van a ingresar a los Estados Unidos. ¿Eso aplica para todo el mundo y pueden tomar acción? Sí. Básicamente el derecho de la Cuarta Enmienda en contra de los registros irrazonables sin causa probable no aplica en el caso de extranjeros o personas que pretenden entrar a los Estados Unidos, porque técnicamente estás fuera del país hasta que eres admitido o admitida por parte de Aduanas y Protección Fronteriza. Entonces, por un tema de seguridad nacional, esa revisión de los teléfonos es permitido hasta cierto punto. Cuando se trata de un ciudadano americano y ya es penetrar el teléfono, o sea, básicamente una investigación más extensa, hay un argumento constitucional que eso sí ya requeriría una orden de cateo, pero esa revisión que se hace en el puerto de entrada y particularmente de extranjeros que pretenden entrar, que todavía no han sido admitidos al país, es permitido legalmente. Claro, pero al ciudadano americano no le piden el teléfono. O sea, si uno va a entrar y le dice, muéstrame su teléfono celular, y uno le dice, no, ¿y por qué te va a mostrar mi teléfono celular? Ahí está uno infringiendo la ley. Pueden pedir el teléfono, creo que pueden hacer una revisión
vamos a decir, superficial. Pero le Ya tienen que una pedir la revisión. clave, hay que darles la clave. Si te dame tu teléfono, no entrega la clave, o sea. En teoría Mm, la tienes que dar por un tema de seguridad nacional porque inclusive usted no ha sido admitida todavía al país hasta que no la admitan, ¿no? Un ciudadano americano igual tiene que pasar por una revisión de igual, sí, aduanas y claro. protección fronteriza, así que por un tema de seguridad nacional ahí ya es más cuestionable y dependiendo del extento del registro, ya entonces entraríamos en un territorio donde tal vez requieran una orden de cateo, si hay una causa razonable de sospechar de que pudiera existir algún tipo de actividad ilícita o la persona pudo haber cometido o puede cometer alguna actividad ilícita, pero por un tema de seguridad nacional, por lo general es permitido. Mm. Otro más que estuvo en los titulares, Kilmar Abrego García, que lo detuvieron, lo mandaron a El Salvador, lo regresaron, ahora estaba enfrentando también otra serie de cargos criminales. ¿Qué va a pasar con el caso de él? Hoy tiene, creo que, una audiencia en Tennessee. Bueno, hay dos aspectos aquí. Hay el caso Ujú. penal que es posible que los cargos se puedan desestimar, pero aparte del caso penal todavía queda el caso inmigratorio. Y lo que a él le otorgaron fue una suspensión de deportación, que es una retención de remoción, perdón, que es como una orden diciendo que es más probable que no que fuera perseguido en El Salvador si es devuelto allá. Y esa orden sigue en pie, pero eso no prohíbe que el Departamento de Seguridad Nacional lo intente o trate de deportar a un tercer país, que es lo que yo creo que puede pasar. Lo otro que pudiera pasar es que el gobierno haga una moción de reapertura para que el caso sea visto de nuevo por parte del juez de inmigración, argumentando de que no debe tener esa protección de la retención de remoción, pero lo más fácil sería para el gobierno simple y llanamente tratar de deportarlo a un tercer país. Mm. ¿Hay alguna otra cosa que se me escape que usted quiera mencionar? Bueno, rápidamente Ujú. hubieron algunos memorándums emitidos esta semana que son súper importantes. Uno tiene que ver con los factores discrecionarios para recibir un beneficio inmigratorio y básicamente afirma que inmigración considera factores teniendo que ver con circunstancias donde el extranjero ha endorsado, promovido, apoyado o de alguna forma repetido anunciado puntos de vista antiamericanos o apoyando organizaciones terroristas o grupos terroristas, incluyendo aquellos quienes promueven terrorismo antisemético, organizaciones terroristas antiseméticas y ideologías antiseméticas, y que esto sería un factor abrumadoramente negativo para cualquier tipo de beneficio inmigratorio antes del servicio de inmigración. Eso quiere decir que están revisando las redes sociales para ver si hay contenido de naturaleza antiamericana. Ojo con eso. Ujú. Referente a la ciudadanía, también publicaron un memorándum teniendo que ver con la buena conducta moral, y básicamente lo que están anunciando es que quieren ver la totalidad de la persona. El simple y mero hecho que usted no queda descalificado para demostrar buena conducta moral por la ausencia generalmente de antecedentes penales, no quiere decir necesariamente que vayan a determinar que eres una persona de buena conducta moral para la naturalización. Quieren ver evidencias de que tienes involucramiento en la comunidad y contribuciones al país, lazos familiares, responsabilidades familiares, cuidar a algún ser querido, educación, empleo, pago de impuestos, tiempo de residencia en los Estados Unidos, cumplir con las obligaciones de impuestos y responsabilidad financiera en Estados Unidos, que es lo cual quiere decir child support. Entonces es importante que cuando vayan a presentar la naturalización documenten su buena conducta moral, porque ahora tienen tienen el cometido de asegurarse que la persona tiene un carácter moral consistente con los valores de este país. Tercero, anunciaron que también están revisando los casos para presuntas representaciones falsas a la ciudadanía americana. Esto es súper delicado y están adoptando un precedente legal que se llama el tema de Jan, que dice que aunque usted no lo haya hecho a propósito, aunque haya sido sin querer, este es un tema de inadmisibilidad del país que generalmente no es perdonable.
y entonces es súper importante revisar los casos para asegurarse de que después del 30 de septiembre del 96 la persona no ha hecho ningún tipo de representación falsa a la ciudadanía americana para obtener cualquier beneficio legal, no solamente de inmigración, cualquier beneficio bajo cualquier ley estatal o federal. Y por último, la decisión esta semana del Noveno Circuito Federal de Apelaciones referente al TPS, que por el momento le da la potestad del Departamento de Seguridad Nacional revocar la protección en el caso de Honduras y Nicaragua a partir del 8 de septiembre del 2025. En el caso de los nepalíes ya pierden la protección. El litigio sigue en la Corte Federal de San Francisco, pero por el momento aquellos de ustedes que nos estén escuchando con TPS, a Honduras, Nicaragua o nepalíes, tienen que estar conscientes de que por el momento el Departamento de Seguridad Nacional puede proceder con la cancelación del beneficio. Ay, Dios mío, por eso es que ustedes están tan ocupados hoy más que nunca. Una más, abogado, que con usted siempre hemos analizado otros temas, este no es de inmigración, pero ayer se conoció también el fallo del Tribunal Superior de Nueva York en el que básicamente desestimó esa demanda civil que había perdido Donald Trump, en la que le llevaban a pagar cerca de $500 millones. ¿Era de esperarse eso? No, pero interesante, porque básicamente se basaron en la octava enmienda que dice que ninguna fianza excesiva debe de ser requerida o multas excesivas impuestas o castigo cruel e inusual. Entonces, bajo la cláusula de multas excesivas, consideraron que la multa, porque en realidad fue una multa, era excesiva. Creo que la multa era aproximadamente 460 o 80 millones de dólares, y ya con los intereses había aumentado a 515 o 520 millones de dólares. Y entonces y era interesante porque era un panel de 5 jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York. 2 estuvieron de acuerdo con las determinaciones del juez Erdogan, que escuchó el caso en el estado de Nueva York. 2 querían un nuevo juicio y uno quería desestimar el caso en su totalidad. El caso va a la Corte Suprema de Nueva York, pero fue en base a la octava enmienda que no anularon las determinaciones de que pudieron haber prácticas comerciales fraudulentas o fraude civil, pero sí anularon la parte de la multa en base a la octava enmienda. ¿Y ya con eso muere el caso? No, ahora va a la Corte Suprema del estado de Nueva York. Okay. Pero la fiscal que lo procesó también está en aprietos, ¿no? Bueno, eso es aparte, pero tiene que ver, hay una conexión, pero el Departamento de Justicia, que el gobierno federal, la están investigando por presuntamente una privación de los derechos civiles del presidente Trump en su capacidad individual. Esto continuará y por supuesto seguiremos conversando con usted. Abogado, muchas gracias, buen fin de semana. De igual manera, Yoli, siempre un gusto saludarle. Igual. Ángel Leal con nosotros aquí a esta hora. Radio, la información nunca sonó tan bien.